oportunidad de entender un país distinto, una oportunidad de realmente jalonar procesos sostenibles de construcción de paz y que realmente desde allí podamos, de una manera pensada, planeada, reflexiva, coherente, no queremos procesos azarosos, espontáneos, queremos realmente tener las metas de llegada claras y tener un proceso reflexivo conjunto de participación para llegar a estas metas y realmente entender que lo que tenemos es un escenario de oportunidad, la oportunidad de un cambio social y de resignificar la función social de las instituciones en todos los niveles en el país. Bueno, creo que por allí dejaría yo más bien para abrir el espacio a las preguntas y a las intervenciones. Gracias, Juanita. Les recuerdo la mecánica. Dos chicas de logística tienen papelitos. En caso de que alguien tenga una pregunta frente a la disertación o frente a los puestos esta mañana por nuestros panelistas, pues ellas levantan ustedes la mano y ellas inmediatamente les llevan el papelito para que puedan realizar las preguntas. Pablo dice que por solidaridad proletaria a mí me ha concedido la palabra primero a Juanita y ahora me la concede a mí. Caballerosidad proletaria con Juanita y solidaridad proletaria conmigo. Yo estoy de acuerdo con Juanita en el sentido de que digamos, lo más valioso y lo más importante es escucharlos y escucharlas a ustedes. Y de alguna manera establecer una especie de conversación e interlocución en torno a las grandes o pequeñas preocupaciones que ustedes van a tener sobre estos temas. De acuerdo con eso, yo plantearía como tres temas o tres aspectos que considero importantes, y es que pareciera que el conflicto armado en Colombia fuera un asunto que ocurriera en una parte de Colombia que no quedara en Colombia. No sé si me hago entender, porque pareciera que la gente que estuviera en guerra fuera otra gente y no nosotros. Entonces hay una lectura del conflicto como si no fuera un conflicto colombiano, sino de una parte de Colombia que no quedara en Colombia. Como que eso no nos afecta, como que eso es otra gente la que está combatiendo, y eso uno lo puede inclusive leer desde lo que la gente opina sobre los acuerdos, sobre las negociaciones que se están llevando a cabo en La Habana. Pareciera también que quienes estuvieran negociando fueran otras personas y nosotros no tomáramos parte de esa decisión unánime de ponernos de acuerdo para acabar con esa confrontación. Un segundo tema es que el hecho de que se sienten a conversar un actor armado ilegal con el gobierno y en este caso con el Estado colombiano quiere decir varias cosas, pero lo fundamental quiere decir es que el Estado colombiano reconoce a ese actor armado ilegal como un interlocutor, ¿no es cierto? Y le dota de mucho sentido para ponerse de acuerdo en función de producir algo distinto y mejor a lo que existe ya, ¿no es cierto? Pero del otro lado, el actor armado ilegal se sienta porque reconoce que con el otro puede llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Y es que se pueden poner de acuerdo para que buena parte de las razones por las cuales el actor armado ilegal toma la decisión de levantarse en armas y vivir en la ilegalidad pueden resolverse de una manera distinta. Esto es importante tenerlo presente porque cuando la pregunta es ¿cuál puede ser el rol de las competencias ciudadanas en el marco del conflicto y en el postconflicto? Siempre hay que ponerle el apellido al conflicto, porque es el conflicto armado que vive este país. Porque como lo dijo Pablo esta mañana, el conflicto claramente nunca va a dejar de existir y, por fortuna, que no deje de existir.
Eso era como asignarle la definición que le hablaba Pablo esta mañana de la naturaleza humana, ¿no? Y de la condición humana, y entonces si somos diablos, somos angelitos, el ejemplo que daba esta mañana Pablo. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque si se llega a producir un acuerdo, eso implica que de manera juiciosa, seria, rigurosa, la sociedad en su conjunto, la sociedad colombiana en su conjunto, deberá realizar un examen juicioso sobre todo lo que ocurrió durante estos 50 años de confrontación armada entre un actor armado ilegal y la fuerza pública, ¿no es cierto? Porque es el principio fundamental sin el cual no es posible pasar la página, es reconocer qué hicimos, por qué lo hicimos, y mirarlo con unos ojos generosos hacia el futuro. Y finalmente, el tercer aspecto que quería mencionar es que la posibilidad de que se sienten a negociar está también determinada por que se reconozca que hay un desacuerdo, que se reconozca que existe un conflicto porque el otro tiene unos intereses distintos a los míos. En otras palabras, el psicoanálisis es muy prolijo en este tema porque digamos, el tema de que uno acepte de manera consciente que tiene unas restricciones, que tiene unas limitaciones, que tiene unas alteraciones, es parte importante de la solución. Eso pasa porque reconozcamos que hay un conflicto en Colombia armado, ¿no? Ahora, de acuerdo con esto, entonces, uno podría decir que el rol de las competencias ciudadanas en el marco del conflicto armado interno, comparto con Juanita Lleras, se ha centrado, y me parece a mí muy acertado, en cómo hacemos para resolver el conflicto o los conflictos que tenemos todos los días sin apelar a la violencia o al uso de la fuerza, ¿no es cierto? Y creo que ahí las competencias ciudadanas han provisto innumerables opciones en el contexto y en el entorno escolar. El tema es que los desarrollos de las competencias ciudadanas tampoco han sido muchos en el gran espectro de la educación, ¿no? Desde la preescolar hasta la superior. Y yo creo que allí debería haber, valga la redundancia, habido un desarrollo sostenido. No son las mismas preocupaciones las que tiene un niño en primero o segundo de primaria que las que tiene un adolescente en sexto o las que tiene un joven en 11. Y mucho menos las que tiene un joven de 22 años en la universidad. Y los que están en maestría, como Juanita que acaba de llegar, muchachos de 36. Entonces, digamos que allí vale la pena pensar que las competencias ciudadanas hacen aportes importantes en materia de solución, reconocer que los conflictos se pueden resolver sin apelar a la fuerza ni a la violencia, pero también en la construcción de sujetos con derechos y el reconocimiento de esos derechos de los sujetos y el ejercicio que tienen. Seguramente en el posconflicto habrá que pensar en lo que ya mencioné, desde las competencias ciudadanas, intentar comprender qué fue lo que ocurrió y mirarlo sin calificativos y mirarlos sin culpabilizaciones, más bien con ojos de aprendizaje, tratando de entender y comprender qué fue lo que ocurrió, pero centrados en que nos interesa mucho comprender qué fue lo que ocurrió para que no nos vuelva a ocurrir y para saber que no podemos volver a hacer, ¿no es cierto? Y allí está, pues,
un tema grueso de memoria histórica, de análisis vicioso de los últimos 50 años de este país, pero también una disposición grande para la reconciliación, para el perdón y para la reconstrucción entre todos. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Confieso que cuando se me ha solicitado en varias ocasiones que analice públicamente, porque de manera privada lo hago, sobre la situación del conflicto o del post-conflicto, ¿no?, en Colombia, siempre me he negado a hacerlo. Por una razón, primero, ético-política y por una razón epistemológica. Voy a dar los argumentos filosóficos que me permiten argumentar por qué razón lo he hecho y lo seguiré haciendo. En primer lugar, por una razón ético-política, porque aunque mi esposa es colombiana y tengo un hijo colombiano, no soy colombiano. Y por lo tanto, yo respeto mucho, lógicamente, es así. A nadie le gusta que venga un vecino a la casa y le diga, mire, cambie el cuadro de aquí, no, ponga ese mueble allá, no. Usted lo hace en su casa, pero usted lo tiene que ir a la casa, no, del íntimo amigo. Le voy a decir una anécdota, a veces las anécdotas son más importantes que todo. Cuando yo estudiaba filosofía en la Universidad de Navarra, había una asignatura extrañísima que se llamaba ateísmo científico. Y eso es un invento soviético, porque Marx dijo que el Estado que intentara implantar un ateísmo de Estado no hacía más que implantar una nueva religión de Estado. Eso dijo Marx en su tesis sobre la filosofía de Demócrito y de Epicuro. Pero resulta que para los soviéticos Marx no era marxista todavía. Cuando dijo eso, tenía 23 años, ¿no? Pero lo cierto es que los países socialistas, algunos de ellos, entre ellos mi país, Cuba, cometió el error en el año 1976 de, en la Constitución, poner que Cuba era un Estado ateo. Se levantaron todas las religiosidades cubanas, todos protestaron, todos por razón, y hubo que hacer un plebiscito en Cuba que duró más de 8 meses para cambiar una palabra de la Constitución, y se cambió por la palabra laico. Y el 99,5% de la población cubana aprobó que no se declarara ateo el Estado, sino laico, que es otra cosa, que cada quien cree lo que le dé la gana. Bueno, resulta que por ahí en el año 68 estudiaba yo filosofía en la Universidad de Navarra. Un día viene un profesor, un funcionario del Partido Comunista de Cuba, que había estudiado en la Unión Soviética en la época de Stalin, y pues hablar en una conferencia sobre el tema del socialismo y la religión, ¿no? Y él pues nos hizo esta anécdota. Dice él que en el año 48 a él lo mandó el Partido Comunista de Cuba, que se llama Partido Socialista Popular, a la Escuela Superior del Partido de la Unión Soviética. Estudiar marxismo. Entonces hizo amistad como un miembro del buró político del Partido Comunista de la Unión Soviética, que estuvieron por 3 o 4 años juntos, en carrera, estudiando ciencia política. Bueno, pues, en una Navidad, este soviético, o ruso, o viejo, lo invita a que pasara la Navidad con él en su casa, en entonces Leningrado, ¿no? Hoy Petrogrado. Cuando llega a la casa del amigo, en la Dasha, en la afuera de entonces Leningrado, se encuentra en la sala un cuadro de Jesucristo y otro de Lenin, en la sala de la casa. Él le llamó la atención, ¿no? Porque estoy hablando de ateísmo científico todo el tiempo, ¿no? Y encontrarse aquello. Entonces le pregunta, para que hay que ser muy prudente, no siempre preguntar, ¿no? Las cosas que no, hay cosas que no se deben preguntar. Yo esta mañana preguntas culpable y preguntas inocente, ¿no? Hay preguntas que son imprudentes, que es otra cosa. ¿No? Y esta fue la pregunta imprudente. Bueno, ¿cómo tú tienes ahí un cuadro de Jesucristo? Y uno de Lenin. Y el camarada ruso le dijo, mira, yo no te lo voy a explicar, pero mi abuela sí te lo puede explicar bien. Y llama a la abuela. Y viene la babushka, la viejita. Mira, abuela, es que acá el camarada cubano quiere que le explique por qué tú tienes ahí el cuadro de Lenin y el de Jesucristo. Y la viejita le dice, yo se lo explico. Es que nuestro Señor Jesucristo luchó por la hermandad entre los hombres. Incluso la palabra comunista
viene del comunis panis que compartían los cristianos en las catacumbas romanas. Bien. Ahora los romanos lo crucificaron y no pudo realizar, ¿no?, la sociedad que Lenin sí intentó y ha comenzado a construir. Por lo tanto, nuestro Vladimir Ilich Ulyanov, como decían ellos, estuvo tratando de hacer lo mismo que trató de hacer nuestro Señor Jesucristo hasta que murió. Pero les voy a comentar, varias veces Vladimir Ilich Ulyanov estuvo sentado ahí en esa silla donde usted está ahora, y ya yo tenía ese cuadro ahí de Jesucristo, y jamás Lenin me preguntó por qué lo tenía. La vieja era del buró político del Partido Comunista Bolchevique, compañero de Lenin. Por eso yo, cuando estuve en la higuera, que fui a ver cuando habían asesinado a Che Guevara, cada vez que pasaba por casa de un campesino me encontraba una foto del Che y una de Jesucristo al lado en la casa, y me acordaba siempre de Dios, Pablito, no cometa el error de preguntar. Y si quieren, busquen en internet un trabajo que se llama Pablo Guadarrama, San Ernesto de la Higuera. Le puse así porque lo publicó Casa de América en el año 97, y es la religiosidad de los campesinos de la zona de la Higuera antes de Che. Pero me impresionó cuando yo veo una imagen del Che que parecía un San Juan Bosco, con una boina, con una estrellita, y con velas y hojas de coca, y con pedazos de, con qué dicen ustedes, ¿no?, de pastel, y toda la religiosidad popular aquella. Pero yo nunca pregunté por qué había esa religiosidad, pero sí escribí esa crónica con ese nombre, San Ernesto de la Higuera. Pero fíjense, ¿por qué hay algo extranjero? San Ernesto de la Higuera, porque la higuera es el lugar donde lo asesinan, ¿no? Se llama Ernesto Che Guevara, San Ernesto. Así se llama. Aparte, yo tengo muchos libros publicados en internet, si quieren proveer la página, los pueden encontrar. Bueno, resulta que yo no me gusta hablar del tema conflicto y post-conflicto, por una razón, primero, no solamente ético-política, sino también epistemológica. ¿Por qué? Esta mañana lo decía y ahora lo ratifico. Primero, la conflictividad es consustancial, yo no digo naturaleza humana, digo a la condición humana. ¿Okay? Pero la ciudadanía y las competencias ciudadanas han constituido una presunta mediación para resolver la contradicción entre la conflictividad humana y la convivencia humana. ¿No es así? O sea, la ciudadanía, porque la ciudadanía es un producto de la modernidad burguesa. O sea, no es una institución jurídico-política desde la antigüedad. Sin embargo, ya desde la antigüedad hay formas también de convivencia que no son propiamente, ¿no?, competencia ciudadana. Entonces, pensemos hasta qué punto la humanidad, desde sus primeros estadios de desarrollo, no ha elaborado formas de mediación, ¿no?, para resolver los conflictos y lograr convivencia sin necesidad de competencia ciudadana. Primero. Segundo, el surgimiento de los llamados paradigmas, como llamo yo, de fraternidad, libertad, igualdad, ¿no?, derecho al voto, un voto de una persona, etcétera, etcétera, que fueron construidos por la sociedad burguesa, no son patrimonio exclusivo de la burguesía. Ese es otro error. Se piensa que es que la burguesía fue la que creó la democracia. Eso es falso. Ya lo dije esta mañana. La democracia de los pueblos no es así. Precolombino, no es así. Pero además, cuando usted lee el manifiesto comunista de Marx y Engels, dice: el fin de los comunistas es el logro pleno de la democracia. La gente dice: los comunistas no son demócratas. Cuidado. La ideología comunista de Marx y Engels lo que quería era completar lo que el liberalismo no había realizado, ¿no? Era ir más allá del liberalismo. Por lo tanto, era construir un tipo de, fíjese bien, de ciudadanía más allá de los estrechos límites del Estado-Nación. Por lo tanto, por eso termina con la consigna: proletarios de todos los países unidos, a partir del criterio de que los obreros no tienen patria. Yo creo que Marx se equivocó. Los que no tienen patria son los capitalistas, que son los que ponen el dinero donde haya mayor rentabilidad. Si ahora subió aquí, ¿no?, el dólar, entonces viene rápido para acá, van a decir los amigos con los dólares, porque, pero si se van los capitales colombianos, ¿no es así? Ahora hay una cosa: ¿por qué epistemológicamente usted no puede estudiar algo que no existe?
A mí se me han acercado varios estudiantes de la Universidad Nacional. Profe, ¿qué usted cree un tema? Estudiar las conversaciones de paz en La Habana. Y yo les he dicho, mira, metodológicamente eso es imposible. Desde el punto de vista académico. ¿Entiendes? ¿Por qué razón? Porque hay un presupuesto epistémico que dice que ningún fenómeno se puede estudiar cuando no ha desplegado todas sus potencialidades, sus contradicciones, sus niveles de desarrollo. Eso lo tomó Marx de Hegel. ¿Por qué Marx se fue a estudiar el capitalismo en Inglaterra y no se fue a Haití o a Bangladesh? O se hubiera quedado en Alemania o en Francia, donde vivía. No, porque en Inglaterra era el país capitalista más desarrollado en el siglo XIX. ¿Así? Y ahí es donde él podía estudiar el desarrollo del capitalismo. Si Marx hubiera vivido en el siglo XX, ¿ustedes creen que se hubiera quedado en Inglaterra para estudiar el capitalismo? No. Se hubiera ido a Estados Unidos, ¿no es así? A Japón, ¿no? O a Alemania. ¿Por qué? Porque ahí está más desplegado, ¿no? Todas las contradicciones. Entonces, ¿cómo usted va a estudiar un posconflicto y unas conversaciones en La Habana que no se sabe cómo va a terminar y que puede pasar cualquier cosa? ¿Entiendes? Entonces, desde el punto de vista epistemológico ya es algo que no procede estudiar. Miren, yo les he recomendado y ya hay dos tesis. Comparen por qué fracasó el Camuán y por qué tuvo éxito el Frente para Mundo Político de Salvador. Éxito. ¿Entienden? O por qué tuvo éxito las conversaciones con los acuerdos de 19 y por qué fracasó. O sea, el proceso es terminado, ¿usted entiende? Ahora, hay una cosa. Las competencias ciudadanas, a mi juicio, se van enriqueciendo por la experiencia que se van adquiriendo en las relaciones internacionales en que unos pueblos van aprendiendo de otros. Y de ahí que han surgido, primero la Declaración de los Derechos del 48, las otras declaraciones de Marx, ¿no? Y fíjense cómo el tema de los derechos humanos y de la realidad de la democracia ha ido una vez como... Y van apareciendo nuevos derechos. Ahora se habla de los derechos de la naturaleza. La Constitución de Evo Morales allá, ¿no? La Constitución de Ecuador tiene el derecho de la naturaleza. Entonces quiere decir que hay que desarrollar competencia ciudadana frente a la Pachamama, que otras constituciones totalmente antropocéntricas no tienen. Por tanto, no es lo mismo una competencia, ¿no?, ciudadana en una constitución que ignora la naturaleza, a una que toma en cuenta la relación del ser humano con la naturaleza. ¿Y qué mayor conflicto que tenemos con la naturaleza? Porque los conflictos bélicos se resuelven fácilmente, pero los conflictos por los desastres ecológicos que se están produciendo, ¿no?, en el mundo no se resuelven tan fácilmente. Entonces yo creo que los mayores desafíos para el ser humano no están tanto en la solución de los llamados postconflictos en el plano bélico, sino los conflictos que aún tenemos que resolver con la naturaleza. Ahí voy a dejar. Gracias, Pablo. Retomando lo que decían los tres panelistas que están aquí, Juanita lo ve como una oportunidad, ¿sí? O sea, agregando todo este tema del conflicto y del posconflicto, y para no entrar a lo que Pablo pues no quiere entrar por sus razones, por las razones que esgrimen, y pensando en lo que esta mañana planteaba Fernando, en lo que él exponía, en donde uno de sus puntos, o uno de los puntos que ponía allí en la conversación era que finalmente este tema de las competencias ciudadanas no se le han dado la importancia que debe tener, a pesar de todos los avances y de todas las cosas que se ha hecho desde el Ministerio de Educación en términos de la formación. Digamos, no se le ha dado un lugar preponderante, ¿sí? Podría entonces uno pensar que el tema del conflicto y del posconflicto son elementos que podrían llevar a que este tema de las competencias ciudadanas tengan nuevos desarrollos y nuevas dimensiones en términos de ciudadanía, en términos de la construcción de nuevas maneras de relacionarnos entre nosotros como país.
Bueno, parece que el orden se mantiene. Yo creo que la respuesta es sí, y creo que el asunto que está detrás de la respuesta es, como no es un camino fácil y como es un tema muy complejo, requerimos múltiples estrategias y unas llegadas, digamos, a resolver el escenario desde varios puntos de vista y desde diferentes niveles y desde diferentes, digamos, partes del sistema. Claramente no con una única respuesta o con una única, no tenemos una receta y no hay una fórmula, y lo que necesitamos es pensar todos muchas estrategias que realmente lleven a escenarios de convivencia pacífica y a entender cómo construir un país en el marco de la democracia y hacia escenarios de relacionamiento social distinto. Dentro de este abanico de estrategias, pues tenemos algunas y necesitamos encontrar muchas más. Y allí es donde yo creo que todos entendernos como agentes de paz nos ayuda a, desde los diferentes escenarios, los diferentes contextos y los diferentes niveles, estar proponiendo realmente propuestas y analizando escenarios de cambio. Yo creo que la aula de clase, por ejemplo, claramente yo trabajo en el sector educativo, pero creo que la aula de clase es un espacio muy potente de cómo dinamizar una calidad relacional docente-estudiante que realmente lleve a unos escenarios de entendimiento de los derechos humanos y de la naturaleza humana que sea distinto. Pero eso no basta, también requerimos generar procesos de diálogo y de movilización con la comunidad y entender cómo las diferentes instituciones sociales tenemos un rol fundamental y cómo podemos generar diálogos interinstitucionales para dinamizar los contextos hacia escenarios de paz. Pero esto tampoco basta, también necesitamos poder tener proyectos en los diferentes niveles, proyectos pedagógicos, proyectos de intervención comunitaria, proyectos transversales, que nos lleven a entendernos todos en un colegaje y poder generar instancias de cambio y de transformación. Pero esto tampoco basta, también necesitamos tener instituciones que tengan prácticas, instituciones de todos los niveles, que tengan prácticas democráticas y que acepten poder tener un reconocimiento del otro y tener procesos de toma de decisiones responsable y autónoma frente al medio ambiente, frente al conflicto, frente al nacionalismo de diferentes instancias. Pero esto tampoco basta, también necesitamos tener cada uno de nosotros unas herramientas que, digamos, en el caso del país están las competencias ciudadanas que nos lleven a poder saber los sujetos de derechos y como sujetos de derechos también entender los deberes y la responsabilidad y el impacto que tenemos en nuestro relacionamiento social. Y creo que esto tampoco basta, creo que necesitamos de todo lo que hemos nombrado y más cosas, porque es un tema muy complejo y digamos que la respuesta que yo tendría es necesitamos idear, generar, fortalecer, pensar, planear, reflexionar desde muchos sectores, desde muchas instancias y llegar con muchas estrategias muy potentes para realmente tener, ojalá en un futuro cercano, un escenario, una vivencia más pacífica en el país. Yo lo que creo es que hay un desafío muy grande para el mundo educativo en el marco del desarrollo de la competencia ciudadana. Y el desafío, además de lo que ya plantea Juanita, comparto, pues el desafío está en tratar de poner en práctica y de echar a rodar una manera de actuar que se mueva en el simultáneo de los tres enlaces que definen las competencias ciudadanas que yo he mencionado esta mañana, el ser, el saber y el saber hacer. Entonces, en la medida en que no fragmentemos esto, en la medida en que esto se convierta en una vivencia cotidiana, seguramente podemos construir nuevas maneras de actuar, de relacionarnos y existir en este mundo y en este país sin apelar a lo que ha ocurrido durante la historia de este país. No, yo pienso que es mejor, ya hay varias preguntas, vamos a escuchar las preguntas. Bueno, aquí tengo dos preguntas que están muy relacionadas con lo que estamos hablando ahora.
frente al tema del entonces el papel de la educación frente a el desarrollo de competencias ciudadanas. Entonces, las preguntas los que nos dicen es lo siguiente: si el Estado colombiano no cambia el modelo educativo que tiene como tal, ¿cómo pedirle a la escuela que desde sus aulas pueda implementar temas de desarrollo de competencias ciudadanas cuando en la sociedad actual la familia, los jóvenes están viviendo en ambientes de violencia, de violación de derechos humanos, de pobreza? ¿Sí? Pues, ¿cómo pedirle a la escuela que desarrolle procesos de competencias ciudadanas cuando lo que se está viviendo en el contexto son precisamente cosas que ponen en tensión eso que se le está pidiendo a la escuela? Esa pregunta está dificilísima. A ver, aquí hay como varias cosas. Una primera cosa tiene que ver con que un poco lo que decía yo al comienzo de la intervención de la pregunta de la tarde es que en la medida en que no nos apropiemos y no nos apersonemos de estas realidades nuestras colombianas y sintamos como que eso no es nuestro, pues seguramente va a dejar de ser nuestro. La pregunta empieza diciendo que cómo cambiar el Estado, que el Estado no cambia, pero como si el Estado, sí, el sistema educativo, nosotros somos parte de ese sistema educativo. Yo creo que, voy a decirlo de una manera coloquial, yo creo que los maestros ponen alcaldes, yo creo que los maestros ponen concejales, yo creo que los maestros ponen gobernadores. Yo creo que los maestros inclinan la balanza e inciden en la decisión de un presidente hacia un lado o hacia otro. Entonces, claramente la institucionalidad pública, gubernamental que regula y coordina el sistema, pues a veces es inflexible y es inoperante, sí, pero eso que existe es lo que hemos construido también. Y eso que construimos nosotros es posible transformarlo, así como lo construimos. Yo no sé si ustedes recuerdan que el plan decenal de educación lo construyeron todos, ¿no? Todos participamos en la construcción del plan decenal de educación. Y concurrimos a mesas temáticas, y concurrimos a debates, y llegamos a conclusiones, y al final hay un ejercicio de priorización y de sistematización, y eso es lo que se convierte en las prioridades para el sector educativo durante los próximos 10 años. ¿No es cierto? Entonces, si no estamos, pues no participamos, y valga la tautología absurda, pues si no estamos, pues no formamos parte de eso. Y si estamos y formamos parte, pues somos responsables de lo que existe, ¿no es cierto? Pero por otro lado, y un poco para terminar la intervención, existe un tema que también es responsabilidad de todos, y está en un nivel que buenos historiadores han desarrollado, y es qué es lo que nosotros consideramos sagrado, qué es lo que nosotros valoramos de tal manera que es intocable, que es innegociable. Pareciera que eso no está claro para la sociedad colombiana, pareciera que todo se puede negociar, pareciera que todo es susceptible de recurso.
Y estoy haciendo estas reflexiones porque pareciera que nosotros construimos unos símbolos que los estamos cambiando permanentemente, y eso es, digamos, producto también de una ausencia de identidad, de una ausencia identitaria en el pueblo y en la sociedad colombiana. Porque la escuela es un lugar sagrado, ¿no? La escuela es un lugar digno de cualquier sociedad y de cualquier cultura, así tenga una apariencia distinta, pero la escuela es el lugar donde se construye, se reconstruye, se produce y se reproduce la existencia, la memoria, el saber, el conocimiento, la cultura de cualquier pueblo. Pero si la escuela para nosotros no significa eso, entonces cualquier cosa puede pasar. Si la escuela no es un lugar sagrado, no es porque otros lo irrespeten, es porque nosotros permitimos que otros lo irrespeten. Formamos parte de eso. Y ahí no hay una eficacia, como lo diría el historiador inglés, no hay una eficacia simbólica que nos haga permanecer incólumes. Entonces, cuando se asocia el tema de los entornos violentos en las escuelas, y la pobreza, y las drogas, y el sicariato, la pregunta es muy común, y lo digo con todo respeto, porque es que si uno se pone a comparar Colombia con otros países de la región donde hay pobreza, no hay sicariato, no hay violencia, no hay estos abusos. Y en cambio sí hay un respeto por ciertas normas y ciertos símbolos. Entonces el tema también está en hasta dónde nosotros somos permisivos, hasta donde nosotros permitimos. Y no es una mirada fatalista, ni es una mirada epidemiológica, ni está naturalizando absolutamente nada, ¿no? Y está un poco pesimista, pues, como lo salieron a decir varias personalidades hace una semana por medio de comunicación a raíz de 3 eventos que ocurrieron en 2 días de 3 muchachos que mataron a sus papás, aquí, ¿no? En Santander, en Antioquia, que esta era una sociedad enferma. Aunque nos permitimos nosotros que ocurra y se instale, y que no podemos permitir que ocurra. Gracias. No, solamente agregar dos ideas rápidas, porque tenemos muchas preguntas por delante, pero además de lo que acaba de decir Fernando, creo que, digamos, otro elemento que es importante que tengamos claro es que detrás de las competencias ciudadanas hay una convicción profunda de que el cambio sí es posible, de que es posible que como colombianos convivamos en paz, de que es posible que en el país tengamos instancias reales de participación democrática, de que es posible que tengamos espacios de respeto a la diferencia y de valorar la diversidad que tenemos en el país. Y creo que a veces se nos olvida que el cambio es posible, que somos actores de cambio y que es posible generar instancias de transformación social, que a veces sea difícil, que a veces sea retador, que hay que tener tolerancia a la frustración, que el escenario no está dado, que hay dificultades, claro, esa es parte del proceso, que nos demanda reflexión, que nos demanda coherencia, que nos demanda trabajo en equipo, unos espacios distintos a los que habitamos, un reconocimiento diferente de lo que tenemos, sí, pero el cambio es posible, es parte del supuesto que está detrás de las competencias ciudadanas y que yo creo que es importante explicitar. Y el cambio es posible ahora. Es el segundo elemento de alternativa. No podemos esperar que el sistema educativo colombiano se reestructure, no podemos esperar que el país completo cambie su geografía, no podemos esperar a que todos los actores sociales tengan una participación política distinta. No, el cambio es posible, es ahora, y lo podemos empezar a entender nosotros. Que el cambio, digamos, tiene incidencias, y que uno en el habla de clase tiene unos espacios de transformación posibles, que en la institución hay otros, que en la comunidad hay otros, sí. Pero yo sí quisiera que pudiéramos resignificar el empoderamiento que tenemos en instancias de cambio desde la escuela, desde el aula, y
que si el sistema educativo nos demanda ciertos retos o nos plantea ciertas exigencias, pues es parte de la reflexión y del escenario de cambio en el cual necesitamos conjuntamente empezar a discutir. Bueno, a propósito de lo que estaban hablando, entonces hay dos preguntas aquí que tienen que ver con el tema de ideología de violencia. A propósito de lo que hablaba Pablo esta mañana, el tema de filosofías, ideologías. Y ellos, a partir de todo esto que estaban hablando ahora, de lo que ocurría en el país, de dos jóvenes, tres jóvenes, hacen lo que hacen con sus padres de familia, ellos preguntan si entonces estamos bajo una ideología de violencia, ¿sí? Y si esta ideología de violencia es alimentada por los medios masivos de comunicación, por los problemas sociales, e incluso hablan de si el mismo sistema educativo alimenta esta violencia, dado que el sistema educativo reprime todo el tema de lo sindical. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, yo en el caso de Colombia no quise hablar, pero sí voy a hablar de algunos temas que tienen que ver con lo anterior. Primero, es ingenuo pensar que las grandes transformaciones sociales se van a resolver solo con la educación. Eso es totalmente ingenuo. Pero también es ingenuo pensar que se van a resolver sin educación. ¿Ya? Es decir, que las dos posiciones son extremas. Paulo Freire decía que la educación por sí sola no puede resolver los problemas de las transformaciones sociales. Pero los que se van a encargar de hacer las transformaciones sociales están en las aulas. Así decía Paulo Freire. ¿Así? Yo creo que esa es una postura muy sabia, ¿no? Entonces quiere decir que sí, que se puede lograr, ¿no? Sí, está fácil. A mí me agrada que la pregunta haya sido una pregunta culpable, bien hecha. Y digo ideología de la violencia. No dijo el que hizo la pregunta cultura de la violencia, porque esa palabra, por fortuna, ya ha ido desapareciendo del léxico colombiano. Pero cuando yo empecé a venir a Colombia en el año 87, a mí me sorprendió cultura de la violencia. ¿Cómo va a ser posible? Si lo más enemigo de la violencia que la cultura que hay de violencia. ¿Me entienden? La cultura es un concepto que tiene una etimología latina, el verbo core implica una carga axiológica positiva. Agricultura es favorecer, ¿no?, el desarrollo positivo de una planta para que dé, no espina, rosas. Lo que pasa es que las rosas dan espina, pero la aspiración no es la espina. Piscicultura es para sembrar peces comestibles o por lo menos ornamentales. Que hay peces que son feísimos o que son venenosos, es otra cosa, pero eso no se cultiva. Eso sale espontáneamente, ¿no?, por la naturaleza. Esa es la diferencia entre natura y cultura. Ahora, pero las ideologías es otra cosa. Si estábamos hablando del almuerzo al respecto. Hay ideologías que estimulan la violencia. ¿Por qué? Porque hay ideologías que se establecen desde un sistema de poder que pretende, ¿no?, imponer al resto de la población sus conceptos de lo que es lo bueno, lo que es el orden, lo que es el desarrollo, ¿no es así? Pues son ideologías. Ahora, yo no creo que estemos bajo las ideologías de la violencia. Me parece que eso es exagerado. Yo creo que en todas las sociedades, y cuando digo todas, digo todas, hay conflictos ideológicos entre algunos tipos de ideología que estimulan la violencia y otros que no. Y sí creo que los medios masivos de comunicación pueden o bien favorecer o bien, ¿no es así?, obstaculizar o no contribuir a que se estimule la violencia. ¿No es así? Porque si usted va a un país y se encuentra que constantemente usted enciende la televisión y todo es violencia, 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 a ver, desde esos niños, desde esos adolescentes, ¿no? Digo cualquier país. En mi país, por ejemplo, no hay prensa roja.
critican, no, que no hay libertad de prensa. No, porque no podemos tener un periódico para que esté estimulado que asesinaron y descuartizaron y hay crímenes también, como lo hay en todas partes. Y hay delincuentes, y hay prostitutas, y hay de todo. Pero hay que ver si está en las proporciones que las hay en otras partes. Y si las transformaciones que se han dado en Cuba son solamente porque ha habido un cambio educativo, o es porque ha habido transformaciones sociales que no son solamente educativas. ¿Entiendes? Pues si usted tiene una ideología que lo que estimula es el odio, ¿no?, entre los sectores sociales, entre las razas, entre los géneros, entre las generaciones, entre los conflictos, entonces claro, quien siembra espina no va a cultivar flores. seguro. Y por eso sí puedo decir que en qué medida los estados y los gobiernos deben propiciar que predominen medios de comunicación más sanos, como los hay, y hay canales de televisión muy buenos en todas partes, ¿no? Y hay prensa muy buena en todas partes, para no referirme a ningún país, ¿no?, en particular, que no contribuye. A ver, cuando el presidente Pastrana visitó a Cuba, a mí me invitaron, el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, me invitó a la recepción del presidente Pastrana, porque invitó a muchos intelectuales, artistas, deportistas que habíamos tenido vínculo con Colombia. Estaba de moda Café con aroma de mujer, la novela aquella, ¿no? Mi nieta, que aquella tenía 4 o 5 años, que cantaba gaviota, abuelo, mira, ahí viene Margarita Rosa Francisco, pide el autógrafo. Y le digo, o sea, que uno por los nietos hace lo que más hace por los hijos. Cuando llego allí al Palacio de la Revolución, todo el mundo detrás de Margarita Rosa Francisco para que le firmaran el autógrafo. Y en una esquina, Gabriel García Márquez solo, sentado. Para que ustedes vean lo que es la cultura cubana. Yo me senté con el Gabo a conversar sobre su concepto de cultura. Y cuando ya vi que Margarita estaba un poco, más o menos, suelta, me acerqué. Vea, mira, Margarita, mi nieto también me pidió, mamá. Entonces me dijo, profesor, ¿y a usted le gusta la novela? Me dijo, mira, Margarita, no te vayas a poner bravo, no vayas a pensar que hay un problema que tengo con tu novela. El problema menos es no con tu novela, sino con casi todas las novelas. Porque yo te voy a decir una cosa, yo le pido excusa a los latinoamericanos en nombre del pueblo cubano, que fuimos los que inventamos la primera radionovela, que fue El Derecho de Nacer, de Felipe Cañé, ¿no? Y que luego se llegó a la pantalla, y de ahí, a partir de ahí, lo que ha salido es una cosa enajenante. No quiere decir que yo no vea una buena novela, Doña Bárbara, una buena, La Vorágine, 100 años de la María, de Sergio, ¿no? Mira, a mí La Pola me gustó. A mí me gustó la novela La Pola, y la vi con mi esposa, me pareció una buena novela. Ahora yo no veo por quién juega. Entonces, yo creo, van a decir, no, porque es una intervención del Estado en la estética. Cuidado, yo creo que si un Estado va a estimular, van a decir, las novelas del narcotráfico, las novelas de los y las novelas de... ¿Qué puede salir de ahí? A ver, díganme, ¿qué puede salir de ahí? Entonces yo sí creo que los estados y los gobiernos y los ministerios y las instituciones de la sociedad civil deben tener cierto protagonismo, ¿no? Para tener un protagonismo cultural y educativo y favorecer lo bueno y los valores humanos de la solidaridad, de la convivencia, de la competencia humana, ¿no? Y no la violencia esa. ¿Me entienden? Ustedes encienden el televisor y parece que un chorro de sangre lo que sale, ¿no? O sea, yo sí creo que hay responsabilidad del Estado y de la sociedad civil, de las dos entidades. Bueno, para continuar por ese lado, pregunta frente al tema de, bueno, estamos hablando mucho del desarrollo de competencias ciudadanas y preguntan si no sería bueno también hablar del desarrollo de unas competencias políticas, ya que los gobernantes aquí hablan de que poco hacen y ganan mucho, ¿sí? Entonces, yo lo que
pienso frente al tema es que no podríamos llegar a definir de manera tan detallada y exhaustiva cada cosa, entre otras porque todo tiene la fuente o la génesis en temas de deporte ético y deporte moral para una sociedad. Lo acaba de decir Pablo, yo comparto plenamente lo que dice Pablo. Pablo lo dice de una manera muy respetuosa, entre otras razones porque está aquí en Colombia, seguramente no está en Colombia, puede aquí un poquito más allá de ponerle apellido a la cosa. Pero, sí, pero lo dice de manera genérica y yo lo leo completamente contextual colombiano. Y respeto absolutamente los gustos, respeto las expresiones estéticas, respeto las elecciones personales, pero lo que no puede pasar es que un país como Colombia se reúna todos los días a las 8 de la noche a ver una novela de un cantante que drogó a una mujer, la violó y le pidió a sus amigos que la violaran y esta mujer se muere y este tipo sin escrúpulos con esa mujer muerta la mete en un carro, la saca de la ciudad y la bota como si fuera... No la he visto, nunca la he visto. Sé que existe porque comparto campamento en una de mis actividades laborales, comparto un campamento muy pequeño con personas que ven la novela. Y la verdad digo, el país no podría permitirse eso. El país no puede poner en crisis principios tan nobles y tan valiosos como el respeto por la vida y por la dignidad de la existencia humana. Eso no se puede poner en discusión. Una cosa es un accidente, otra cosa es que yo tome decisiones deliberadas como esas, ¿no? Entonces el tema de competencias para los políticos que no hacen y ganan mucho, no, eso es un tema de orden eminentemente ético, de principios éticos. Allí no hay que ir más allá, ahí hay que ir es al qué es lo que permitimos y qué es lo que nos permitimos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que permitimos que ocurra? ¿Qué es lo que permitimos? Pasa por un dicho ya reiterado, que nos lo sabemos de memoria todos y es nosotros somos quienes escogemos a las personas que gobiernan este país, ¿no? Y a veces los reelegimos, como que nos queda faltando. Entonces allí yo no voy más allá. Ya hemos dicho mucho de las competencias ciudadanas y las competencias ciudadanas tienen una virtud muy grande y es que están llenas de dignidad y de respeto por la existencia humana, ¿no? Pero no de un solo ser humano, sino de todos los seres humanos. Entonces, el tema está en otro lado, el tema está en qué es lo que nosotros permitimos que ocurra, con qué estamos de acuerdo, con qué realmente no estamos de acuerdo, qué transigimos y qué es intransigible, qué no nos permitimos, por muy extrema que sea la situación. Sí, yo de nuevo solamente un par de ideas para complementar la respuesta de Fernando en la que estamos de acuerdo. Yo creo que la pregunta, además de ser qué permitimos que ocurra con la que propone Fernando, es también cómo lo significamos, porque parte, digamos, de lo que hemos estado hablando desde un comienzo, es como muchas veces tenemos una noción de la responsabilidad muy externalista, entonces siempre lo ubica uno fuera. Entonces el problema de la evaluación es cómo el que se está evaluando, el problema de la educación es el sistema educativo, el problema de Colombia son los políticos, siempre está afuera. Y yo no quiero decir que no esté afuera, también está, pero no solamente. Y digamos que la invitación es que también signifiquemos cómo podemos ser parte del cambio y cómo podemos emprender una responsabilidad de nuestras acciones y de las soluciones, de lo que decimos, digamos, de las acciones que decidimos no emprender en función de procesos de cambio.
porque sí en el país tenemos una noción muy fuerte de que la responsabilidad siempre es de otros, siempre es lejana, siempre es afuera. Entonces mi rol es hacer señalamientos, hacer enjuiciamientos, estar todo el tiempo en una noción de queja y de denuncia y de déficit, porque me quito los recursos y el empoderamiento que tengo por estar pensando en que la responsabilidad siempre es de otros. Y creo que justamente el proceso en un escenario de construcción de paz requiere que sea distinto, requiere que todos nos sintamos responsables de, claro, con incidencia, uno no es responsable de todo, tampoco queremos, digamos, que nos echemos la culpa o que asumamos el control de todo lo que pasa, pero sí somos agentes responsables en una participación política, somos sujetos políticos, todos todo el tiempo. Y un escenario de democracia realmente en el país demanda que no solo tengamos una noción de responsabilidad externalista, sino que también entendamos cuál es nuestra responsabilidad frente a las decisiones que tomamos, frente al derecho al voto, frente a la formación que le damos a nuestros estudiantes, frente a la participación que tenemos como actores de una comunidad, como digamos, ciudadanos de un contexto, de un país. Y allí también, digamos, hay unas posibilidades grandes de resignificar el proceso y no siempre ubicar un señalamiento afuera, sino también entender cómo somos sujetos responsables de las decisiones que tomamos y cómo podemos tomar cada vez decisiones más autónomas y más acorde a lo que realmente queremos que sean las conclusiones y las consecuencias de las decisiones. Yo quería poner un tema y quería pedirle a Pablo. Pablo ha planteado esta mañana y ahorita ha hecho un planteamiento muy importante y yo lo quiero dibujar y les pido un recuerdo y una concentración importante que lo voy a decir. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace unos años, Pablo, te voy a contar esta historia si no la sabes. Hace unos años, un presidente de Colombia, promovió de manera pública por todos los medios de comunicación masivos entrega de dinero a las personas que delataran a los comandantes de las FARC o que los entregaran. Y ocurrió un caso que una persona que era de la seguridad de uno de los comandantes de las FARC, que era miembro del secretariado central, era el comandante más joven que tenían las FARC en su momento, se llamaba Iván Ríos. Uno de los miembros de su seguridad, de su círculo de seguridad más cercano, lo mató, le cortó la mano y fue y la entregó al primer batallón más cercano en el eje cafetero y dijo: mire, aquí traigo la mano del comandante Iván Ríos, yo lo maté y vengo para que me entreguen mi recompensa. Y todo eso salió en los medios de comunicación. La pregunta de fondo es: ¿cuál es el mensaje que le está transmitiendo la sociedad colombiana, la institucionalidad colombiana, el Estado colombiano al país y especialmente a los niños y las niñas? ¿Cuál es el mensaje? Que la traición vale, que se puede frenar la traición, que la vida de las personas tiene un precio, que se puede pagar por la vida de una persona. El Estado, la institucionalidad pública gubernamental. ¿Cuáles son los valores que se promueven aquí? Son todos antivalores. Todos son antivalores. Y nadie, absolutamente nadie, se pronunció, se movilizó. Todo el mundo convivió con eso. Estuviera o no estuviera de acuerdo, nadie se pronunció. Cuando lo que se puso en juego allí fueron los valores más sensibles, los principios más importantes que una sociedad tiene, ¿no? Que es el derecho a la vida, la protección de la vida. Sea la persona más extremadamente patológica, nadie tiene derecho a quitarle la vida, mucho menos a pagar porque se le quite la vida. Yo quiero contar esta historia porque sobre esto ha hablado hoy Pablo. Pablo ha hablado, esta mañana habló de manera detenida sobre eso. Solamente quería hacer una última pregunta. Ustedes saben que nosotros tenemos en nuestra profesión, no sé si inicios profesionales o virtudes, y es que todo lo queremos definir, ¿no? Y como
como vi una simple confusión ahí entre competencia ciudadana y competencia política, debo aclarar que el concepto de ciudadanía tiene un origen evidentemente político, ¿qué? Político. Ahora, ¿qué pasa? Viene de las siglas, que a su vez es la expresión latina de la polis, que de ahí viene, ¿no?, la palabra política. Pero cuando se comienza a usar el concepto, lo mismo en inglés, el citizens, que el Bürgerschaft en alemán, que el citoyen, todos durante los siglos XVI y XVII, tiene una característica. No es solamente lo político, es también lo social. Y por eso se habla de la sociedad civil, como un elemento que se antepone, ¿no?, al poder del Estado. Bien, pero la competencia ciudadana, por lo tanto, tiene que ver tanto con lo social como con lo político. Es decir, que no podemos pensar que tienen solamente, ¿no?, un solo ser. Bueno, nos quedan 7 minutos, quedan 3 preguntas, voy a hacerlas de una vez juntas para que no nos quede una pregunta por abordar. La primera tiene que ver con, bueno, si hay unos temas de legalidad, ¿sí?, que van en contra de la condición de dignidad humana. Aquí con el caso de la locomotora minera, es pertinente formar ciudadanos competentes para que se movilicen en pro de los derechos humanos frente a ese tema, frente al tema de la legalidad, es decir, hay que entrar en tensión con eso. Lo otro tiene que ver con la Cátedra para la Paz. Si esa Cátedra para la Paz no es, digamos, un factor que pone más bien el tema de la formación por competencias en tensión, lo que significa la Cátedra para la Paz, y cómo hacemos, la pregunta que siempre se hace, digamos, desde la escuela, cómo hacemos para que los padres de familia asuman también su papel, su rol como agentes que posibilitan también en los estudiantes y las estudiantes el desarrollo de competencias ciudadanas. Bueno, yo debo confesar que no estoy tan segura de haber entendido la primera pregunta, motivo por el cual se lo va a dejar a Fernando y lo va a pasar a la segunda. No, realmente porque siento que el tema de la Cátedra de la Paz es un tema que está muy en auge y que está como muy pendiente, como que todos tenemos la presión de resolver, pero a veces no es tan claro cómo lo vamos a hacer. Dentro del escenario, digamos, de las múltiples opciones que yo planteaba hace unas preguntas anteriores, yo creo que una de las opciones efectivamente es pensar la formación de competencias ciudadanas como una asignatura, es decir, tener un espacio específico en el horario académico, en el horario escolar, en el calendario escolar, para trabajar de manera definitiva, clara, planeada, pensada, las competencias ciudadanas. Este es, digamos, en el fondo, la propuesta de la Cátedra de la Paz. La Cátedra de la Paz básicamente lo que busca es sumarse a un escenario en que el trabajo de competencias ciudadanas sea transversal a la institución educativa, es decir, que se trabaje, que haya noción desde todas las áreas académicas y curriculares del desarrollo de competencias ciudadanas, además de esa propuesta de los proyectos pedagógicos transversales, del trabajo transversal de competencias ciudadanas, tener un espacio específico para desarrollar, digamos, algunos proyectos o algunas competencias, ya sean cognitivas, emocionales, comunicativas, en fin. Y esto también hace falta. A veces cuando uno transversaliza el trabajo en la institución educativa, se vuelve un poco responsabilidad de todos y de nadie. Y se vuelve que está en todos lados, pero no está realmente en ningún lado. Y de nuevo creo que la Cátedra de la Paz es una oportunidad para pensar un espacio específico de cómo desarrollar algunas prácticas, proyectos, actividades, metodologías didácticas con los estudiantes para el desarrollo de competencias ciudadanas. Esta cátedra, digamos, en el marco de la autonomía curricular, puede aterrizar en la institución educativa de diferentes maneras.
Si la institución tiene el espacio de dirección de grupo, pues puede ser allí. Si por el contrario tiene una asignatura de ética y valores, pues puede ser allí. También puede ser abrir un espacio adicional, pero no tiene que ser necesariamente esa la elección. Creo que la invitación más bien del decreto y de la ley es a que la institución educativa revise cuáles son los recursos que tiene y cómo desde esos recursos se hace oportuno y pertinente trabajar el desarrollo de las competencias ciudadanas en una asignatura específica. De todas maneras, pues una cátedra para la paz no nos resuelve el problema, que es también lo que hemos dicho. No es que con una cátedra ya vamos a tener paz en el país, pues no, eso también es ingenuo y es poco realista. Creo que se suma como un elemento más a un histórico que ya hemos venido avanzando y entendiendo cómo desarrollar las competencias ciudadanas en la institución educativa. Es una oportunidad más, es un espacio adicional, es un recurso que tenemos nuevo, pero eso no significa ni que sea el único ni que nos vaya a resolver todo el escenario, y tampoco significa que dejemos de hacer lo que estamos haciendo bien. Si estamos teniendo proyectos pedagógicos interesantes, si estamos avanzando por ejemplo, en formación en el marco de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía o de educación ambiental, pues es importante que lo sigamos haciendo. Allí más bien el comentario sería, o la invitación es cómo relacionamos esos recursos que ya tiene la institución pues, con el espacio de la cátedra, y cómo hacemos para que aterrice de manera orgánica a la institución educativa de acuerdo a los recursos que cada institución tenga. Bueno, yo voy a empezar por allí porque habló Juanita. Lo planteaba Pablo ahora sobre el tema de las competencias y la naturaleza y el medio ambiente y todo, los nuevos logros que ha tenido nuestra civilización en esa materia. Y aquí estamos ante un problema difícil, y es que estoy intentando juntar el tema de la paz con la pregunta de la cultura minera, y es que pues hay planes de proyectos de envergadura que comprometen los recursos naturales. El problema, a mi juicio, es que eso no se construya primero con las comunidades que habitan esos lugares, y segundo pensando en que el entorno ambiental, el medio, es perfectamente restaurable, conservable, si se hace con ese interés y con esa intención. Yo en este momento estoy justamente en un proyecto que implica una obra de envergadura descomunal, y es la construcción de la hidroeléctrica más grande del mundo, que era en Antioquia, que se llama Hidroituango. Justo enfrente de la represa de Hidroituango está la vereda del Olimón del municipio de Vicente, que es lo que se está llevando a cabo el piloto con las FARC para hacer drenado humanitario. Y cuando uno habla con los directivos de Hidroituango se dan cuenta que es una obra que se va a hacer como sea. Es un proyecto que se demora 50 años, que apenas está en construcción de toda su infraestructura, que se demora 8 años en llenarse el embalse, que el embalse empieza ahí en Ituango y termina en Santa Fe de Antioquia, que son aproximadamente 25 kilómetros embalsados. Sin embargo, el tema no es la construcción de la central hidroeléctrica o de la obra. El tema es que la obra se hubiera podido construir con la participación de toda la gente que vive en los municipios que va a impactar la represa. Y lo propio puede suceder con el tema minero, ¿no es cierto? Si uno construye con la gente que habita ese sitio, lo menos que va a desear es irse del sitio, porque ahí es donde está su pasado, está su presente y estará su futuro, ¿no? Es un pensamiento inclusive muy indígena. Y hay experiencias exitosas de explotación mineral en Colombia, donde se ha hecho de manera responsable y con la participación activa de las comunidades implicadas
ejercicio. El tema no es lograr desarrollo, entre comillas, pasando por encima de los derechos de las personas, así eso esté siendo agenciado por el Estado. Porque existe una constitución política, porque hay una jurisprudencia en materia ambiental, porque hay una jurisprudencia en materia de autonomía territorial, que no puede pasarse por encima de ellos sin que antes haya una consulta y haya una construcción concertada. Pero volvemos a lo mismo, el tema es si nos interesa o no nos interesa. Porque sencillamente aparecen las multinacionales diciéndole al campesino: yo le puedo dar a usted 50 millones de pesos y usted entrégueme ese predio suyo que vale 20, pero yo necesito ese predio para explotarlo. Y el campesino dice: listo, déme los 50. Yo lo he escuchado, miren, yo he escuchado campesinos que le dicen a EPM: mire, ¿sabe qué? Lo que yo quiero es que usted me dé mi platica y yo le dejo mi tierrita y me voy, usted no me vuelve a ver. Lo he escuchado. Porque el tema es un tanto mafioso, o sea, el tema no es lo que implica una obra de estas para una comunidad. El tema es: denme la plata, yo me voy, porque es que todo tiene un precio, todo se puede comprar y todo se puede vender. Entonces, a mí me parece, discrepando simplemente con Juanita, a mí me parece que ha habido un esfuerzo muy grande que ha hecho este país, inclusive un esfuerzo que hubo un momento que yo creo que ese momento lo vivió de manera directa Rosario Jaramillo, y era cómo hacer para que los maestros de las diferentes áreas del conocimiento aprendan a valorar y a respetar el tema de las competencias ciudadanas y que lo valoren de igual manera como valoran su área del conocimiento. Y eso fue un ejercicio duro que tocó tiempo, tocó meses, tocó patinar, buscarle salidas, y se logró avanzar en eso. Porque es que la paz es, a mi juicio, no es un estado es un estado en el cual hay una ausencia de dolor, hay una ausencia de problemas, hay una ausencia de crisis, ¿no? Yo me imagino que es una manera civilizada o humana o digna de resolver y de existir colectivamente, pero no es que se acaban los problemas, no es que deja de haber crisis. En los griegos la palabra etimológicamente crisis es mirar para atrás, parar un momento, dejar de caminar, parar un momento y mirar para atrás, para poder ser, ¿cómo es que voy a seguir caminando hacia adelante? Para nosotros crisis tiene un significado completamente diferente. Entonces yo sí creo que el tema de la cátedra para la paz viene desafortunado en la medida en que se sale de lo que forma parte de lo que no es paz, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la locomotora minera y estamos hablando del medio ambiente, y eso tiene un área del conocimiento en el currículo de la educación, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con la paz. Esto no es solamente un tema de violencia, esto es un tema que tiene que ver con la economía del país, con los recursos naturales, con la manera como se organiza una comunidad, cómo interactúa una comunidad, tiene que ver con la salud de la gente, con lo que la gente come, ¿no? Y todo eso lo vemos en la institución educativa. Y finalmente la pregunta de qué hacer con el dolor de cabeza en la ausencia de los padres, yo creo que hay un tema aquí muy grave, y es que la escuela, el maestro se convirtió en el que resuelve los problemas de los niños, ¿no es cierto? Entonces, cada vez los padres asumen menos responsabilidades en cuanto a valga la redundancia, la corresponsabilidad en la educación de los niños. Pero yo no sé también en qué medida la institución educativa tiene responsabilidad en eso, porque a veces la institución educativa asume el rol de los papás, y los papás tienen una responsabilidad grande, que hay que hacerla, mucho hay que reclamarla y hay que hacerla valer en la institución educativa. No podemos permitir
que el papá no exista para la escuela, como mamá, digo. Entonces allí habrá algunas experiencias exitosas de, ¿cómo es que le llaman eso? Escuela de padres. La escuela para padres, bueno, hay varios nombres, pero bueno, es la forma de asociación de los padres en función del ejercicio educativo en una institución. Pero sí, ese es un tema complicado que está contemplado en la ruta de la gestión de la calidad de la educación, donde en la comunidad educativa se define claramente el rol de los papás y hay una instancia de representación de los papás en la institución educativa. Yo solamente quiero dos cosas, una felicitación y una invitación. No voy a hablar de las preguntas. La felicitación es a ustedes, a los asistentes de este evento. Me ha impresionado gratamente la atención que han prestado a las intervenciones, una disciplina, un silencio, la mayoría no atendiendo a los celulares, ni conversando entre sí, como decir, me voy con una grata impresión de ustedes y quería felicitarlos, porque les voy a hacer una anécdota de García Márquez. García Márquez una vez dando una conferencia en la Universidad de Iztapalapa, en México, sobre el tema de la lucha contra el átomo, la utilización atómica bélica del átomo, vio que empezaban a salirse del auditorio y paró la conferencia y dijo, yo les pido por favor a los que están abandonando el auditorio que lo hagan completamente en silencio para que no despierten a los que se quedan. Y eso no ha habido aquí. Y la invitación es, el próximo año celebraremos en Cuba el 15º Simposio de Pensamiento Latinoamericano en la Universidad Central de La Viña en Santa Clara, la última semana de junio, del 26 al 27, 28 de junio en Santa Clara. Los interesados pueden ver en la página web del Centro de Investigación y Estudios Sociales de Argentina, CESIES, ahí está la convocatoria. Es un evento que realizamos desde el año 87, con la participación de siempre muchos invitados de varios países, y ha sido un evento realmente significativo. Siempre ha habido participación de colombianos y de alguien de otros países, entonces los invitamos cordialmente. Bueno, yo quería agregar un par de temas a la pregunta de padres de familia. Igual creo que también me sumo a la felicitación que extiende Pablo. Sí creo que es un grupo muy autorregulado en términos de competencias ciudadanas y creo que ha facilitado el silencio y las preguntas, la calidad y el nivel de las preguntas también a abrir la discusión. Frente a padres de familia, digamos, creo que hay dos elementos clave también para que revisemos. Uno es la claridad con que también los convocamos a veces al establecimiento educativo. Algunas veces pasa que los convocamos con unas agendas de trabajo poco claras, que no cumplimos, que muchas veces ellos llegan a la institución sin saber muy bien para qué van, a sentir que no se les atienden sus necesidades, que pueden ser charlas, pero que no son charlas que realmente atienden sus intereses y demás. De tal forma que un comentario general es, digamos, esforzarnos en tener más cuidado de convocar a los padres de familia con mayor claridad, con mayor puntualidad, con los objetivos, digamos, explicitados y que ellos sepan a qué van y, digamos, cuál es la expectativa de lo que va a pasar en términos de la convocatoria. Y lo segundo es que sí creo que hay un nivel en que los padres de familia juegan un rol fundamental y es con los más chiquitos, en transición y en primero. Yo creo que las docentes y los pocos docentes que tenemos en esos niveles saben muy bien cómo convocar a los padres de familia y están en una rutina de conversación con ellos permanente que es muy valioso. Creo que el segundo comentario que haría es generar colegaje con los compañeros que estén trabajando en transición en primero, en pronto segundo, y recuperar de ellos las herramientas y los recursos que ellos tienen
que ellas en general tienen, porque sí creo que los niveles donde se logra mejor participación y una cercanía mucho más clara y un rol mucho más definido de los padres de familia en términos de los procesos de enseñanza-aprendizaje es transicional y primero. Entonces siento que en esos niveles las docentes y los docentes están haciendo algo muy bien, de lo cual todos podríamos aprender. Bueno, muchísimas gracias. Primero a ustedes por el esfuerzo que hicieron. La hora es difícil, ¿sí? Pero como dice Pablo, estuvieron muy atentos, preguntas muy interesantes. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a Fernando, Juanita, Pablo, muchísimas gracias por haber participado en el panel. Un anuncio parroquial. Ahora continuamos con el tema de las ponencias. Vamos a hacer un receso de 15 minutos. La idea es que abajo, en donde ustedes esta mañana hicieron la inscripción para el evento, allí reclaman ficha para estar en alguno de los espacios donde vamos a trabajar las ponencias. Un espacio es el salón panorámico, este de aquí. Otro espacio es en el Salón Rovira, no es en el Salón Internacional, es en el Salón Rovira, que ese queda en el mezanino, ahí es donde el ascensor marca la M, ahí queda el Salón Rovira, y el otro es en el Salón Centro de Convenciones, ahí donde hicieron la inscripción. Allí les van a entregar abajo, donde hicieron la inscripción, un cómic con un color. Ese es para distribuirse en el salón en el cual quieren estar escuchando las ponencias. Lo que no quiere decir que se tengan que estar allí. Cuando pase la ponencia que les interesa, pueden perfectamente ir a otros salones a buscar esas otras que les interesen. Lo segundo, se les va a entregar junto con el cómic una entrada por persona para la función del teatro esta noche. Reclamen la boleta los que estén interesados en estar en la función, ¿sí? No es un volante, eso no es un volante, no es un comercial, no es un volante comercial, es la boleta de entrada. Desafortunadamente, uno por persona, ¿sí? Entonces, reclámenlo si están interesados en estar en la función de esta noche. Muchísimas gracias. Sí, porque así me hizo fecha. Sí, que me sí, mami.